Perfecto. Entonces, bienvenidos a los que son nuevos y los que ya hemos estado en la primera clase. Nuevamente agradecerles por el tiempo que se están brindando y sobre todo que ustedes tengan el ánimo y las ganas de aprender, ¿no? Bien, vamos a empezar de una vez. El día de hoy nos toca el área de hematología como tema número 2 o como clase número 2, ¿no? Entonces, bueno, el área de hematología directamente, para conocer un poquito sobre la definición, ¿no? En qué nos basamos en esta área. Trabajamos directamente con las muestras sanguíneas no coaguladas, ¿ya? Para ello, nosotros vamos a requerir de los tubos en específicos, los tubos de tapa lila, ¿no? Como bien les dije, tienen un componente que se llama EDTA, que es un anticoagulante, el cual no permite, por su mismo nombre, que se coagule la muestra de sangre o la sangre, ¿no? Entonces, con ello nosotros vamos a poder diferenciar, hacer pues un extendido en una lámina para poder evaluar cómo se encuentra el paciente o la paciente a nivel sanguíneo, ¿no? A nivel hematológico, cómo está, por ejemplo, si se le pide un examen de hemograma completo para evaluar su hemoglobina, de repente para evaluar su BCG, su grupo sanguíneo. Para este tipo de análisis, entre otros, nosotros requerimos de la muestra que no esté coagulada, ¿no? Entonces, en esta área es lo que nosotros vamos a evaluar. Entonces, ¿qué es la hematología? Para podernos entender, es la rama de la medicina, dice, que estudia la morfología de la sangre, ¿no? La sangre, tal cual nosotros podemos ver, tiene muchos componentes, está compuesto por distintos factores, distintos componentes, ¿no? Entonces, no solamente es una muestra simple, sino tiene componentes que igual van a tener cada uno una función, ¿no? Dice, permite generar diagnósticos. Bueno, en el área de hematología es cierto, nosotros vamos a generar diagnósticos, ¿no? Y trata las enfermedades de la sangre. Entonces nosotros vamos a evaluar directamente la sangre y sus componentes celulares. ¿Qué estudia? ¿Qué está compuesto la sangre o el área de hematología tal cual? De los hematíes, de los leucocitos y las plaquetas. Estos son componentes que pertenecen a una muestra de sangre, es decir, un charco de sangre, una gota de sangre que contiene hematíes, leucocitos, plaquetas, la cual van a ser evaluados de manera diferencial dentro de esta área, ¿no? ¿Qué más dice? El área de hematología analiza sus proporciones relativas, el estado de las células, las enfermedades provocadas por los desequilibrios entre ellos. Los hematíes, dice, tienen varias funciones importantes. Entonces, los hematíes o eritrocitos, ¿no? Que hemos escuchado, tienen funciones importantes dentro de esta área, por los que dice, por los que pero la más importante es transportar el oxígeno y el CO2, ¿no? Ellas son las que están. La sangre prácticamente es el hábitat, el lugar donde están los hematíes, pero quienes están en constante movimiento durante todo el transcurso de nuestro sistema están pues los hematíes, ¿no? Son las encargadas de generar el oxígeno, de llevar y traer y expulsar a través del CO2, ¿no? Entonces, es un papel muy importante lo que cumplen los hematíes, ¿no? Entonces nosotros acá en esta área lo que vamos a evaluar es qué cantidad de hematíes tiene una persona. Ya por teoría sabemos nosotros que, por referencia, ¿no? Sabemos que hay una cierta cantidad de hematíes, el cual dentro de cada persona, según las edades, entonces no puede estar ni muy aumentado ni muy disminuido, ¿no? Entonces, para ello nosotros tenemos que conocer un poquito de la teoría, tenemos que conocer, saber manejar para poder en la práctica desarrollar. Dice, los leucocitos son un elemento indispensable en el sistema inmunitario. Claro que sí, los leucocitos son los primeros que reaccionan, ¿no? Cuando nuestro cuerpo se siente atacado por alguna bacteria, por algún virus, algo, nuestros sistemas son los primeros, nuestra barrera de protección. Entonces, cuando una persona se enferma, quiere decir que su sistema inmunitario ha estado débil, ¿no? Entonces los leucocitos van a salir elevados al momento que se va a evaluar y directamente pues los leucocitos son evaluados en el área de hematología. No hay evaluación de leucocitos en el área bioquímico, urológico, no. En el área de hematología es donde vamos a evaluar nosotros los leucocitos.
¿Qué estudia, dice, y qué pruebas se realizan en el área de hematología? No, de forma general, la sangre y los tejidos hematopoyéticos también. Y entre ellas están los ganglios, el vaso, la médula ósea, ¿no? Entonces, a nivel ya avanzado. Para poder entender nosotros cómo se llega a observar. Acá la vez pasada, o bueno, la clase pasada, hubieron dos, tres colegas que también están relacionados al área del laboratorio clínico, entonces van a poder entender mucho más fácil, ¿no? Este esquema que les estoy presentando. Este esquema es una forma de decir cómo llega, es como el feto, ¿no? La formación del bebé o del feto, como se le pueda llamar. ¿Qué pasa? Primero empieza con la división celular, 2, 4, 6, hasta que se va haciendo pues la fase siguiente, ¿no? Que son la mórula, el blasto, así, ¿no? Se va desarrollando hasta llegar hasta el feto, ¿no? Entonces, igual pasa con las células sanguíneas. Las células también, no es que el bebé nace directamente, ¿no? Con las células ya formadas, no. En el caso, hablando en el caso hematopoyético, el sistema hematopoyético, que es la parte sanguínea, también las personas nacemos, por así decir, con células inmaduras o no maduras o prematuras, entonces tiene que ir pasando por una etapa el cual a medida que avanza el desarrollo, también avanza el desarrollo de las células sanguíneas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, parte todo desde la médula ósea. Entonces, desde la médula ósea es donde se va a llevar a cabo la producción sanguínea, ¿no? Las células sanguíneas. Empezamos con el desarrollo de la célula madre. Hemos escuchado ese término, ¿no? Entonces, así es como nace un bebé, con la pequeña célula madre, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos obteniendo? Por eso es que al momento en que nacen los bebés, algunos nacen con una piel un poquito más clara, otros más amarillos, otros más rosados, ¿no? Eso depende también, no solamente de cómo la parte ictericia del bebé, la formación, sino también la parte sanguínea tiene que ver mucho, ¿no? La coloración de la piel. Entonces, ¿por qué? Porque hay células que todavía no han logrado su maduración. En el caso de los bebés que nacen, pues, 6 mesinos, 7 mesinos, ¿no? Los bebés que son prematuros tienden a tener, pues, la coloración un poco amarillenta en algunos casos, o también el caso de un poquito la piel no es tan rosácea como los bebés de los 9 meses que han sido cumplidos, ¿no? 36 semanas, 38 semanas. ¿Por qué? Porque sus células sanguíneas no han completado de desarrollarse, no han terminado su formación, ¿no? Entonces, claro que lo van a desarrollar, pero a medida que su crecimiento todavía está un poco lento, ¿no? Entonces, y ya fuera del cuerpo de la madre. Entonces, acá tenemos, les voy a explicar el esquema para que más o menos los que no están relacionados con el área se los voy a hacer un poquito más fácil para que se lo puedan entender. Los que sí, ya bueno, es un poco más fácil. Entonces, tenemos parte desde la médula ósea, la formación de la célula madre, ¿no? Como pueden ver en la imagen. De ahí tenemos dos divisiones, que es precursor común mieloide y el linfoide, ¿no? Los que van para el área mieloide tenemos pues los megacarioblastos, va desarrollándose un promegacariocito, un megacariocito, que son células más grandes, ¿no? Hasta llegar a la formación de las plaquetas, ¿no? Entonces, eso ya se va a ver en la sangre. Nosotros, si obtenemos una muestra directa de la médula ósea, vamos a encontrar pues células un poco inmaduras, ¿no? Y si obtenemos muestra de un paciente que se toma la muestra de la vena o venosa, vamos a encontrar plaquetas. ¿Y plaquetas de dónde vinieron? De la formación de un megacardioblasto, ¿no? Entonces, sí, es como un árbol genealógico. De la misma manera pasa para los eritrocitos. Los eritrocitos también vienen en una etapa. Primero están los proeritroblastos, pasan por los eritroblastos basofílicos, eritroblastos policromáticos, los monoblastos que se les llaman, que hasta eso sí hemos podido encontrar en pacientes, ¿no? Que ya adultos, y se le toma muestra de la vena, no vamos a tomarle la muestra de la médula ósea, ¿no? Si no vienen pacientes y encontramos, imagínense, normoblastos, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta y al levantar nuestras antenitas y decir, aquí hay un problema, vamos a revisarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque esto puede ser un problema en la sangre, ¿no? Puede desarrollar leucemia, puede tener, no sé, anemia. Entonces el médico patológico, que es un poco más especialista, podemos consultar, ¿no?
hemos encontrado reticulocitos. Existe el examen de evaluación reticulocitos. ¿Por qué existen médicos? Bueno, normalmente los médicos son los que mandan la orden y en su orden del paciente viene examen de reticulocitos. El doctor sabrá, porque no es que el doctor le haya sacado una muestra de sangre, sino según su evaluación, según su historial médico, ha visto y por su experiencia, entonces dice, ay, ya señora, ¿sabe qué? Por tal enfermedad que usted presenta o sintomatología, vamos a sacarle o que le realicen un examen de reticulocitos, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer la evaluación en lámina periférica o en un extendido, por así decir. Y finalmente, la formación después del reticulocito, ¿no? Que son eritrocitos inmaduros. Tenemos la formación del eritrocito o glóbulo rojo, ¿no? O el hematío, el famoso hematío. ¿Qué tenemos aparte? Tenemos el mieloblasto. Dentro del mieloblasto se encuentran unas 4 células sanguíneas que también pues van a permitir su desarrollo. En este caso estamos hablando del promielocitos, que son en las 3 bases, y el último monoblasto. Según sus etapas, a medida que va desarrollándose el cuerpo humano, el desarrollo de la etapa del humano, también se van desarrollando las masas sanguíneas hasta llegar, ¿cuál es su etapa final? El basófilo, el neutrófilo, el eosinófilo y el famoso monocitos, que los que estamos relacionados en el área de laboratorio hemos podido observar en algún momento en una lámina simple, ¿no? Una gota de sangre, podemos observar, ¿no? O hemos observado este tipo de células, ¿bien? ¿Qué más, chicos? Por acá, en la parte donde dice, la parte linfoide también, 2 segunditos, chicos, 2 segunditos que están. Ya, continuamos entonces. Entonces, en la parte linfoide, que era la otra etapa, tenemos los linfoblastos, que también se han presentado en pacientes que son leucémicos, también pacientes que están por desarrollar una leucemia, ¿no? También obtenemos en la lámina la observación del linfoblasto, ¿ya? Y ¿qué pasa? Lo normalmente es que un paciente no debe tener eso, ¿no? Un paciente normal no tiene por qué presentar linfoblastos en su muestra sanguínea. Tiene que desarrollarse completo su etapa. ¿Qué quiere decir? Que tiene que pasar la formación del linfoblasto, tiene que tener el prolinfocito, desarrollarse, esparcirse en dos células más, que son los linfocitos, hasta llegar a los plasmocitos y las células linfoides, que son las dendritas. Entonces, mejor dicho, el paciente para que tenga su muestra sanguínea dentro de los valores normales, tiene que estar en la parte del tejido, ¿no? Dice, ¿de qué forma el tejido? La parte de todo el final. Si podemos observar en la parte izquierda de nuestras pantallas, está médula ósea, sangre y el tejido, ¿no? Es así donde un paciente es normal. Si obtenemos dentro en las láminas muestras células que son prematuras, por así llamarlos, entonces ahí es donde nos alerta algo, ¿no? Acá tenemos ¿cómo se llama? Una escala, ¿ya? De la hematopoiesis, ¿no? Yo lo he diferenciado más o menos así, ¿no? El porcentaje y las etapas, las edades, por así decirlo. Entonces, la formación, tenemos el saco vitelino, tenemos el saco vitelino, que es la primera parte, ¿no? Donde se está formando cuando una mujer está embarazada, lo primero que te realizan es la ecografía, que es bueno, si la paciente no se ha dado cuenta, sabemos que el saco vitelino pues está en las primeras etapas de vida, ¿no? Entonces, es ahí donde se está formando la hematopoiesis y desde ahí empieza a formarse, ¿no? El saco vitelino, pero de una cantidad mínima, ¿no? Entonces, de ahí viene la parte donde dice, se forma en la parte prenatal, antes de los 9 meses, ¿no? O durante la etapa de gestación, ¿no? De la formación del futuro bebé, empezamos el hígado, el vaso, ¿no? A medida que pasan hasta los 9 meses, toda la parte y la formación de la médula ósea.
una vez y todo se concentra en la médula ósea, ¿no? Después que haya pasado por el hígado, el vaso, hasta cumplir los 9 meses, la muestra de sangre está en la médula ósea, la parte principal. Una vez que el bebé nace, pues hasta fuera del cuerpo empieza la etapa postnatal ya. Entonces, esta prolongación de las células sanguíneas, ¿hacia dónde se distribuye? Hacia la tibia, el fémur, las costillas, el esternón, la vértebra, es decir, a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pero en mayor cantidad están a este tipo de tejidos, ¿no? Estos órganos, por así decirlo, tejidos. Entonces dice, ¿cuándo debo consultar a un hematólogo clínico? ¿Cuándo una persona tiene que consultar o ir a atenderse con un hematólogo, ¿no? Clínico. Cuando uno sienta, pues, los síntomas, fatiga, palidez, sangrado excesivo, ¿no? O ganglios linfáticos inflamados. Pues, normalmente, cuando uno no tiene síntomas, no visita un hematólogo, lo primero que hacemos es un médico, ¿no? Un médico especialista. Si, por ejemplo, tenemos un sangrado a nivel vaginal, uretral, visitamos pues un urólogo en el caso de los varones y en el caso de las mujeres un ginecólogo, ¿no? Si tenemos cansancio, fatiga, lo primero que descartamos es un examen de hemoglobina, colesterol, triglicéridos, porque también son signos que se asemejan, ¿no? Son síntomas que se asemejan uno con otro, ¿no? Número 2, dice resultados anormales. Claro, ya una vez que nosotros de repente visitamos un médico especialista y nos realizamos un examen de laboratorio y pues tenemos esos salieron fuera de los rangos, entonces hay que ahí ver los resultados que salen alterados, ¿no? Entonces podemos consultar a un hematólogo. Como en un caso que me pasó en un laboratorio, no lo tomé la muestra yo, soy sincera, lo tomó mi colega, pero estaba con una hemoglobina de 20, perdón, una hemoglobina, hematocrito, hemoglobina, no, hemoglobina. Una hemoglobina de 20 fue. Estaba pues demasiado, imagínense. Entonces, es ahí donde empieza la doble evaluación, ¿no? Volver a tomar el paciente. ¿Por qué? Porque a pesar que se realizó con el debido cuidado, decidimos no entregarle un falso resultado. Eso ya depende de la política de cada laboratorio. Hay laboratorios que prefieren no realizarle el examen porque simplemente prefieren no economizar, ¿no? Pero eso depende de cada persona ya, de cada centro. Pero nosotros sí lo realizamos y efectivamente el paciente estaba con una hemoglobina de 20, ¿no? Entonces, ahí recién es donde nosotros le sugerimos, ¿no? Al médico que pues solicite un apoyo de un hematólogo clínico, ¿no? Número 3, diagnóstico y manejo de enfermedades hematológicas. Claro, cuando el paciente es diagnosticado con anemia, leucemia, linfoma, trastornos de coagulación, también es bueno visitar a un hematólogo clínico. 4, evaluación de trastornos hereditarios. Si en caso tenemos familiares que de repente han sufrido con trastornos como anemias hemolíticas, trastornos de coagulación también, ¿no? Pero eso creo que lo ve ya la parte médica, ¿no? Según el historial médico. Nosotros nos dedicamos a procesar nada más. Ok, dice, ¿cuál es la diferencia entre un hematólogo y un hematopatólogo? Hemos escuchado más el término hematólogo, pero un hematopatólogo no. Sí lo hay, ya sí hay. Al menos acá en mi ciudad natal de Chimbote no hay, soy sincera, pero en la capital sí hay una clínica que se llama hematología, no sé exacto, creo, no recuerdo muy bien el nombre, pero ahí sí cuentan con hematólogo y hematopatólogo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El primero, dice, por lo general es un médico clínico, ¿no? Un pediatra, bueno, en algunos casos, que se ha completado, dice, los años de capacitación en hematología, ¿no? El hematólogo, por lo general, dice, se centra en atender directamente al paciente, en diagnosticar sus enfermedades hematológicas, en especial los tipos de cáncer. Bueno, la carrera que se dicta normalmente en las universidades es pues tecnólogo médico especialista en hematología, creo, ¿no? En patología, patología clínica, anatomía y patología clínica, si más no me equivoco. Entonces, mientras que el hematopatólogo, bueno, por lo general ella es un médico certificado netamente en patología clínica y anatomía. Aquí sí estamos hablando de un médico ya patólogo, es decir, un especialista que en cáncer, ¿no? Que se va a dedicar pues a las células sanguíneas que han desarrollado algún tipo de cáncer. Dice, también es el estudio de los tejidos y órganos, bueno, en este caso los hematopoyéticos, como los nombres, los ganglios linfáticos, el vaso, la glándula timo y otros tejidos linfáticos.
Dice, ¿qué enfermedades trata un hematólogo y un hemopatólogo? Bueno, en realidad uno va a diferenciarse del otro por sus cargos, ¿no? Por su profesión, ¿no? Por cómo salió su nombre según su profesión, pero ambos se dedican a tratar anemias, trastornos de coagulación, enfermedades de la médula ósea, los trastornos de glóbulos blancos, ¿no? Por ejemplo, leucopenia, leucocitosis, si los leucocitos están aumentados, disminuidos, nosotros solamente lo colocamos leucopenia como observación o leucocitosis en su examen, ¿no? En su resultado, pero nosotros no podemos descartar que el paciente como está, de repente por teoría nosotros podríamos interpretar el resultado, pero brindarle el resultado, la especificación al paciente, eso no está, no es ético para nosotros, no podríamos brindar ese tipo de información, ¿no? Más que su médico, y si su médico ve que tampoco está a su alcance, pues ahí es donde le va a recomendar que visite un hematólogo o un hematopatólogo, ¿no? O un patólogo clínico. Los trastornos del sistema linfático también, en este caso los linfomas, trastornos de plaquetas también hemos opuesto en algún momento, ¿no? La trombocitopenia o trombocitosis, que son los problemas de coagulación. Tampoco podemos interpretar ese tipo de dolencias, ¿no? O afecciones. ¿Cómo se hace el examen de hematología? Bueno, entonces en este caso estamos hablando netamente de cómo desarrollamos el examen de hematología en su área respectiva, ¿no? Dice, nosotros básicamente cuando llega el paciente al laboratorio tenemos que tomarle la muestra. Ya hemos visto en la primera clase cómo es que se tiene que pasar por las áreas. En este caso, la primera área y la más importante, ¿cuál era al inicio cuando el paciente llega al laboratorio? ¿Cuál es el principal área más importante dentro del laboratorio? ¿Me lo pueden responder, por favor? Para que no se duermen, para que no se duermen. En un laboratorio, ¿cuál era el área más importante? Exacto, muy bien. Muy bien, Jordana, estoy pendiente de los mensajes. El área de toma de muestras. Es ahí donde nosotros vamos a poder informarnos de cómo se encuentra él con la paciente, ¿no? Entonces, aquí preguntamos nosotros por cuál es su asistencia, qué dolencias, síntomas que ha presentado. Entonces, ya vamos dándonos cuenta según, ¿no? Si nos vemos que nos piden un examen de hemograma y el paciente viene con fatiga, dolores de cabeza o simplemente quiere un descarte, bueno, ahí es donde nosotros nos vamos a enterar. ¿Ya? Si es que se siente normal, no tiene ningún síntoma, pero parte de su evaluación y su médico se lo dejó, bueno, entonces vamos a ir descartando, ¿no? Por descarte. Dice, el cual se reportan los valores correspondientes a la cantidad y distribución porcentual. Nosotros trabajamos directamente con porcentajes, ¿no? Con medidas en porcentajes de las distintas células de la sangre. El valor de la hemoglobina y los llamados índices hematimétricos, ¿ya? Así se les llama. Punto número 2, dice, el estudio de hematología se realiza al analizar una muestra de sangre que debe ser tomada en un tubo que contenga un anticoagulante. En este caso estamos hablando del EDTA. Los coagulantes que contienen, los tubos que contienen EDTA, en este caso son los tubos de tapa lila, es decir, los que van al área de hematología. No podemos tomar otro tipo de tubos para esta área, ¿no? Tenemos que usar netamente el tubo de color lila. O de tapa morada, ¿no? Dice como parte final, y no es necesario que la persona se encuentre en ayunas o ayuno para poder llevarlo a cabo. Claro, en este tipo de exámenes, si estamos hablando pues de un examen sanguíneo que vamos a evaluar el hemograma, no requiere de ayunos, ¿ya? Excepto, ojo, que su médico lo solicite. Si su médico lo solicita, ahí sí. Después, ningún laboratorio trabaja con ayuno en el caso del hemograma, ¿no? Dice, la hematología identifica dichos desequilibrios. Sí, a nivel sanguíneo. Una de las pruebas de laboratorio más importantes es el hemograma completo. Se lo decía desde que empezamos la clase. El hemograma completo es básico en el área de hematología, ¿no? Es uno de los exámenes más primordiales. Y mayormente los tubos lilas son para los exámenes bueno, pueden venir por un grupo sanguíneo, pueden venir por un BCG, pero la gran mayoría van a ser por hemogramas completos. Hoy en día también están los hemogramas completos automatizados o semiautomatizados, ¿no? El equipamiento de laboratorio. Dice, un análisis de sangre con un recuento y análisis de diferentes tipos de células que conforman la sangre.
Un hemograma, dice, puede contribuir al diagnóstico de los trastornos y facilitar la prescripción de tratamiento. Es exacto. No podemos observar dos pacientes iguales, ¿no? Que vienen a realizarse un tipo de hemograma completo. Entonces, nosotros podemos ver a simple vista dos pacientes que pueden tener pequeñas diferencias por los malestares o síntomas distintos, pero cómo nos damos cuenta, ¿no? Cómo podemos diagnosticar para el futuro tratamiento es a través del hemograma completo. Es ahí donde es como una radiografía a la sangre, o sea, interno a la sangre directamente de cada paciente. ¿Ya? El examen que se realiza, dice, tenemos el hemograma. ¿Qué es lo que evaluamos en el hemograma? Los hematíes, bueno, en este caso los hematocritos, la hemoglobina, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todos esos componentes pertenecen a la sangre y van a ser evaluados. ¿Ya? Dice, un hemograma completo mide lo siguiente. ¿Qué es lo que medimos en el hemograma? Los glóbulos rojos. Nosotros sabemos que los glóbulos rojos tienen mucha importancia dentro de la muestra de sangre. No puede haber poca cantidad porque el paciente, si tiene baja cantidad de glóbulos rojos, que son los encargados de transportar oxígeno, ¿cuál sería su primer síntoma? A ver, si tiene un paciente baja cantidad de glóbulos rojos y sabemos que transporta el oxígeno, ¿qué síntomas más o menos ustedes por juicio crítico? Buenas tardes. Mareos, los primeros es mareo y cansancio que suelen tener. Correcto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ana Carol, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, Buenas tardes. perfecto, muy buena aportación, me encanta. Los glóbulos rojos, obviamente, son los que transportan el oxígeno y si en nuestro organismo falta oxígeno, lo primero que nos vamos a hacer es marearnos, nos vamos a cansar, vamos a presentar fatiga, ¿no? Cansancio, debilidad. Entonces, por ahí cuando el paciente genera este tipo de síntomas, sabemos que está habiendo un problema a nivel sanguíneo, ¿no? Nadie te dice como paciente o como persona natural, oye, tus glóbulos rojos están bajos. Nadie nos dice eso, ¿no? En ninguna conversación tranquilamente nos van a decir, tus glóbulos rojos están bajos, tus glóbulos blancos, tus plaquetas. No hay, sino que simplemente dicen, de repente puedes sacarte un examen porque puedes estar sufriendo anemia. Entonces, eso es lo primero que relacionamos, pero nosotros profesionalmente tenemos que hablar, ¿no? De manera, con terminología médica, de que los glóbulos rojos son los que están disminuidos, por tal motivo estás de repente quizás mareando. Los glóbulos blancos son los que combaten las infecciones. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente está con diarrea, ¿no? Con dolor de estómago? Normalmente va a presentarlo aumento de glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque esas son nuestras barreras, son las primeras antenitas que saltan, ellas son las primeras que saltan para defendernos de cualquier ataque. Entonces, al haber un aumento significa que algo está atacando a nuestro cuerpo. Una infección, un virus, una bacteria ha provocado esta infección, ha hecho que nuestro organismo se debilite, pero nuestros glóbulos blancos han saltado y son en aumento. ¿Ya? Entonces también vamos a encontrar eso. El nivel de hemoglobina, dice, es la proteína de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Entonces, los glóbulos rojos, ya o los eritrocitos, son pequeños aritos, ¿no? Ya hablando a nivel molecular, ¿no? Si abrimos un poquito nuestra mente, el nivel molecular es como que fuera, o sea, cada glóbulo rojo, cada eritrocito va acompañado de la proteína que es la hemoglobina. O sea, la hemoglobina es una proteína, es como un ganchito que va colgado, ¿no? Y cada glóbulo rojo, o sea, cada eritrocito, supongamos, un eritrocito tiene su propia hemoglobina, por así decirlo, es su ganchito que va colgado. Entonces, 1000 glóbulos rojos tienen 1000 hemoglobinas, o sea, 1000 proteínas de hemoglobina. Cada glóbulo rojo se transporta con su proteína, que es la hemoglobina. Va a su ladito, van juntos. Entonces, ambas recorren y ambas van llevando el oxígeno, ¿no? El O2. Entonces, es a nivel molecular, si hablamos, entonces van así de la mano. ¿Qué pasaría si el eritrocito, hay baja cantidad de eritrocitos, hay baja cantidad de hemoglobina, por lógica, ¿verdad? Entonces, si hay baja, a ver, vamos relacionando, ¿no? Si baja cantidad de glóbulos rojos, baja cantidad de hemoglobina, porque una va ayudado de la otra, el paciente va a presentar una coloración pálida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hemoglobina es quien le da también la coloración a la sangre, ¿ya? Entonces,
¿Sí me entienden, verdad? Entonces, esta hemoglobina, que es la que da la coloración, al haber baja cantidad de eritrocitos, baja cantidad de hemoglobina, el paciente va a estar un poco pálido, medio blanquizco, por su cantidad baja de hemoglobina. ¿Ok? Eh, perfecto, muy bien, voy leyendo los mensajes. Falta de aire, fatiga, correcto, todo lo que dicen. Puede agarrarle cualquier enfermedad, ejemplo, que dice correcto, porque a nivel, si hablamos a nivel de glóbulos blancos, sí, pues nuestro sistema baja, le puede agarrar cualquier enfermedad. Katy Angulo, buenas tardes, dice, ¿se relaciona entonces con el sistema inmune? Sí, tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿ya? Está relacionado una con otra. Los hematocritos es otro punto que nosotros evaluamos dentro de un hemograma. Pero, ¿qué quiere decir? La cantidad de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Entonces, los hematocritos es la cantidad de los glóbulos rojos en sangre. También está relacionado. Si hay baja cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito también baja, ¿ya? Entonces, tiene que ver uno con lo otro, ¿no? Estamos hablando ya de una aglomeración, imagínense, nosotros solamente cuando vemos una mancha de sangre, imagínense ahora cuando vean, van a decir, miren, ahí está una hemoglobina, hay 1000 hemoglobinas, hay 1000 eritrocitos, hay 1000 de repente glóbulos blancos, ¿por qué? Porque un charco, una pequeña gota de sangre, tienen todos esos componentes que no se pueden ver a simple vista, nosotros solamente vemos o observamos un charco de sangre, ¿no? Las plaquetas también es otro componente dentro de la muestra de sangre. Dice que ayudan en la sangre a que coagule. Entonces, las plaquetas son pequeños. Vimos, ¿no? En la parte del sistema hematopoyético, cómo empezaba, ¿no? El desarrollo de los megacariolazos hasta llegar hasta una plaqueta. Las plaquetas son pequeños, ¿cómo les puedo decir? Pequeños fragmentos que están también dentro de la sangre, ¿no? Y ellas, pues, son las que permiten que se coagule la muestra de sangre. Es como que se vuelve la sangre gelatina, ¿no? Medio un coágulo de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas están relacionadas con nuestro sistema, con nuestra temperatura, ¿no? Con nuestra temperatura orgánica. ¿Qué quiere decir? Que a medida, nosotros tenemos dentro del cuerpo una temperatura y fuera del cuerpo, o sea, ¿cómo les puedo decir? A ver, para que sea fácil de entender. Nosotros no salimos del cuerpo, imagínense, no, sino nuestros órganos, ya, nuestros tejidos y nuestros órganos, nuestra sangre, que es parte de una de ellas, dentro de nuestro organismo está a una cierta temperatura. La temperatura es la más elevada. ¿Por qué? Porque estamos calientes normalmente cuando está en movimiento nuestro corazón, que hace el movimiento de diástole y sístole, está produciendo que esa temperatura se mantenga un poco caliente, ¿ok? Pero una vez que nuestra temperatura, nuestros tejidos, en este caso la muestra sanguínea, sale de nuestro cuerpo, a medida que se acomoda a la temperatura ambiente y cambia, ¿no? Cambia la temperatura y es un poco como que desciende la temperatura. Entonces, estas plaquetas trabajan mucho con la temperatura, entonces ellas son las que ayudan a coagular la muestra de sangre. Cuando ya está afuera, cambia la temperatura, se activan y empiezan a coagular toda la muestra, ¿ya? Bien, entonces, un hemograma, bueno, exacto, sí, una temperatura interna, correcto. Si tenemos una temperatura interna, bueno, por así llamarlo, ¿no? El hemograma tiene valores, entonces ahora, si ya hemos visto que nuestra sangre tiene distintos componentes, como matíes, hemoglobina, eritrocitos, bueno, matíes, linfocitos, leucocitos, ¿no? Bueno, la parte de célula de los neutrófilos, todos estos componentes se rigen según referencia bibliográfica, tienen una cantidad ya específica, un porcentaje ya dado, el cual nosotros no podemos cambiarla, ¿no? Nosotros solamente tenemos que ceñirnos a esa referencia. Y también va a depender mucho de la edad de cada paciente. No es lo mismo un niño recién nacido, sus hematíes, que una persona de 10 años, un niño de 10 años, que una persona de 35 años, que un paciente de 50 años. Entonces va por ahí la diferencia, ¿no? Entonces, más o menos yo les puse acá de forma referencial, no quiere decir, no recuerdo si este era de un paciente, un hemograma con las medidas de un paciente de tal edad, no recuerdo, pero más o menos la cantidad de matíes
Era, pues, en el caso de varones, de 4.7, ¿no? Matías, de 4.7 a 5.1. No es una aproximación. Ojo, cada laboratorio va a trabajar con sus medidas distintas. Hay algunos que quieren trabajar, pues, según referencia de un libro. Otros quieren trabajar referencia de otro libro, otra investigación, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la política de cada centro. Dos, tenemos la parte de hematocrito, ¿no? El hematocrito. Me estoy pasando. Hemoglobina. En las mujeres, en el caso de las mujeres, normalmente la hemoglobina, tenemos pues que sea una hemoglobina de 12 a 16. En el caso de los varones estamos hablando de una hemoglobina más alta, de 14 a 18, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. En los hematocritos, bueno, ahí están como pueden observar en la imagen, de 37 a 47 en el caso de los varones, en el caso, de las mujeres, y en el caso de los varones del 42 al 52%. El BCM, que es el volumen corpuscular, y el HCM, la hemoglobina corpuscular media, tienen que ver también mucho con la hemoglobina, ¿ya? Uno depende de la otra, ¿no? Vamos a ir viéndolo, eso es en la parte teórica. Ya en la parte práctica como que es un poco más fácil, ¿no? Porque no podemos memorizarnos. Sería imposible yo decirles, miren, memorícense de cuánto a cuánto y cuando lleguen al laboratorio tienen que saberlo. No. A veces, en muchas ocasiones, requerimos de nuestro cuaderno de apoyo revisar, ¿no? Cuando ya uno con la práctica va viendo, ya, si yo veo que la paciente es mujer y viene y se sacó y le resultó una hemoglobina de 15 o 14, bueno, por referencia ya y por práctica, está dentro de valores normales. De repente la paciente, una mujer, viene y está con una hemoglobina de 10. Evaluamos. La paciente, y le preguntamos al personal que ha tomado la muestra, ¿no? Que es el área de toma de muestras. ¿La paciente está gestando? Te dicen, no, no está gestando. La paciente de repente te comentó que había estado perdiendo muestra de sangre o sangre de repente por menstruación o por algún otro tipo. No. ¿La paciente ha sido operada? No. Entonces aquí pasa algo, ¿no? Son temas, son preguntas tan importantes que se dan en el área de toma de muestra, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros vemos, no, aquí está pasando algo. Volvamos a repetir para que no quiero dar un mal diagnóstico. Repetimos y vuelve a salir, incluso todavía nos sale 9.8, que bueno, que sigue siendo 10. Ya. Según el historial y según la paciente está teniendo baja cantidad de hemoglobina, tiene síntomas, le preguntaste si tenía síntomas y a veces suele pasar que sí, preguntan y dicen sí, pero me dijo que no tenía dolor de cabeza ni fatiga. Bueno, por ahí unos que otros cansancios, se duerme, pero no otros síntomas no. Bueno, eso depende ya de cómo quiera la sinceridad de cada paciente también, ¿no? Entonces nosotros por ahí vemos, ya, vamos a brindarle esto de acá y en observación, ¿no? De repente baja cantidad, o ya el médico, si ya nosotros que el laboratorio no le quiere poner en observación, pues el médico se va a dar cuenta, ¿no? También evaluamos los basófilos y finalmente, pues, la evaluación de las plaquetas. Dice, ¿cómo afectan las enfermedades hematológicas en la calidad de vida? ¿Cómo afectan las enfermedades hematológicas en la calidad de vida? Dice, las enfermedades hematológicas pueden tener diferentes grados de afectación según su tipo y gravedad, así como la respuesta individual de cada paciente. Algunos aspectos, dice, comunes que influyen en la calidad de vida, que son los síntomas. En este caso, como les dije, ¿no? La fatiga, la debilidad, el dolor, la dificultad para poder respirar. Dice, los tratamientos prolongados como la quimioterapia, radioterapia y sus efectos secundarios pueden afectar la rutina diaria. Definitivamente un paciente que está recibiendo quimio o radioterapia no tiene una vida pues tranquila, está constantemente siendo pues pinchado, con dolores que normalmente se dan a medida de estos exámenes, ¿no? Que no son nada bonitos. Los cambios emocionales y psicológicos como el estrés, la ansiedad también es un impacto significativo, totalmente. Un paciente que está pues con problemas hematológicos desde ya no es un paciente que está teniendo pues su nivel emocional dentro de los valores normales, ¿no? Sabemos que sus niveles emocionales ha cambiado, ¿no? Y eso va a seguir dándose hasta que pueda salir de ese problema. Además, dice de la restricción física totalmente, ¿no? No va a tener una actividad física normal como es una persona que puede hacer sus actividades sin ningún problema. Dice los desafíos
de relacionarse, claro, a veces también el tema social, ¿no? El tema psicosocial que se da hoy en día, ¿no? Eh, pueden generar un pequeño aislamiento. Entonces, eso dice, por eso bien la pregunta decía, ¿cómo afectan las enfermedades hematológicas en nuestra calidad de vida? Muchísimo, muchísimo. Créanme que en mi experiencia he tenido pacientes que pues han tenido leucemia, que yo he podido descartar, encontrarme con ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque no siempre, no digo que siempre he encontrado y constantemente, pero desde el momento que uno ya memoriza la forma de leer una lámina periférica y encuentra grandes cantidades de linfoblastos, bueno, o normoblastos, mayormente linfoblastos, desde ahí te quedas como que impactado. ¿Por qué? Porque a medida, cotidianamente nosotros, los que estamos en el laboratorio, estamos trabajando, ¿no?, con la muestra sanguínea en el área de hematología, bueno, en este caso, ¿no? Tenemos pues 30 tubos, ¿no? Si trabajamos para un salud o un centro de mayor pacientes, por así decir, de esos 30 tubos, de muestra de tubos con EDTA, 15 o 20 son para hacerle láminas. Y empezamos a leer todas las láminas. Tenemos el tiempo de teñirlas, colorearlas, esperar que seque, se evapore el contenido de los colorantes. Y una vez ahí empieza nuestro gran desafío, ¿no? Algunos de repente suele pasar que es una simple lámina y empieza y contabiliza y ya está. Para las personas que realmente tenemos ética, tenemos 30 láminas que de las cuales decimos esperemos que todas esas láminas, o 15 creo que dije, esas láminas salgan negativas y salgan dentro de valores normales. Entonces ahí empieza nuestro gran desafío, como les decía, ¿no? Empezamos a lecturar, contabilizamos, bien, un paciente que está sano. Bien. Imagínense, pones tu lámina a microscopio y encontrar gran cantidad de linfoblastos. ¿Qué es lo que hacemos? Como se dice, por empatía, ¿no? Porque acá mucho tenemos que desarrollar nuestros valores. Volvemos a repetir la lámina, no, de repente he coloreado mal, empiezo nuevamente, tengo el tubo de muestra, ¿qué paciente es? Le vuelvo a hacer su extendido, le vuelvo a hacer su coloración, vuelvo a observar y nuevamente encuentro linfoblastos. Entonces ahí yo digo, imagínense el problema que se le viene a la paciente, ¿no? Entonces, o al paciente. Entonces, y mucho más cuando son pequeños, menores de edad. Estamos hablando de niños de 10, 9, 11 años. Imagínense el desarrollo que deberían tener y teniendo estos problemas. Bueno, es parte de nuestra carrera. Así que ese tema emocional tenemos que vivirlo con el día a día. Siguiente, existen medidas preventivas, dice, para reducir el riesgo de enfermedades, ya, enfermedades hematológicas. Existen medidas preventivas para reducir el riesgo de enfermedades hematológicas. Justamente por acá leía un mensaje del chat del video, a ver, y me preguntaban, dicen, buenas tardes, ¿cuál es el factor principal para que se desarrolle la leucemia? La leucemia no nos avisa, como ninguna otra enfermedad no nos avisa. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es el factor principal para no quedarte sin responder, Miriam? Empieza con la evaluación, ¿no? Por descarte. Nosotros desde que estamos, bueno, si somos madres, tenemos pequeños, hay que estar en su constante evaluación con una hemoglobina, ¿no? Hay que estar revisando la hemoglobina. Si vemos que todo dice, todas las vitaminas ingresan a través de las comidas. Las comidas. Por eso dicen la vitamina O, que era la vitamina O ya. A través de eso ingresan todo nuestro sistema inmunológico se va a potenciar. Por eso es muy importante la alimentación. Entonces, depende mucho de la buena alimentación y de la actividad física que pueda desarrollar una persona para evitar generar o desarrollar un tipo de cualquier enfermedad, no solamente la leucemia, sino cualquier enfermedad. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos, si de repente por ahí vemos que la hemoglobina está baja de nuestro familiar, hijo, tío, hermano, papá, mamá, no sé, está bajo, hay que tomarlo en cuenta, revisarlo con el médico y preguntar a un nutricionista qué es lo que está faltando, de repente algún tipo de nutriente, ¿no? Y volver a evaluarnos para descartar. Si vemos que esto no disminuye, esto sigue en bajo, la hemoglobina no aumenta, no está dentro de valores normales, es ahí donde uno tiene que empezar a evaluarse, ¿ya?
¿Qué es el eosinófilo? Es un tipo de células blanca, ya o leucocito, el cual tiene una función principal, como les dije en un inicio. Si yo agarro ahorita mismo, les dijera las cantidades, qué significa y todo de memoria, serían mentiras. Pero a medida que nosotros vamos desarrollando la práctica, nos apoyamos dentro de un cuaderno de apoyo y estamos revisando, ¿no? Pero sí te puedo decir que es una célula, un leucocito, que también tiene que ver mucho dentro de la muestra sanguínea. En este caso tiene la cantidad mínima, no es que puede estar mucho, porque un aumento de eosinófilo tiene un padecimiento por infección. Scarlett Lizardo, buenas tardes. Dice, son células sanguíneas que pertenecen a los glóbulos blancos leucocitos. Perfecto, muchas gracias por ese apoyo y esa información que le brindas a tu compañera, ¿no? ¿Qué más? Tu función en la sangre comprende las respuestas parasitarias y alérgicas. Correcto. Muy buena información. Entonces nos quedamos con que es una parte de su función con una respuesta parasitaria. Quiere decir que el paciente ha sido contaminado por algún tipo de parásito, infección o una alergia que se está produciendo. Cuando nosotros hagamos el extendido, la cantidad de eosinófilos va a ser aumentada. ¿Ya? Kate Angulo dice, buenas tardes. Una consulta. ¿En qué niveles debe estar la hemoglobina para diagnosticar anemia o leucemia, que es aún más bajo? Ya. Los niveles de hemoglobina, como les dije, va a variar según la etapa en la que se encuentra o las edades de cada persona, ¿no? Si estamos hablando de un niño, un infante o un adulto. Pero lo normal, por ejemplo, no puede estar pues menos de 10. 10, yo creo que personalmente 10, 11, exagerando ya es donde debe estar pues un paciente, ¿no? Sí está, pero lo normal tiene que estar con 12, 13, 14, y si es varón adulto mucho más todavía, ¿no? 14, 15, ¿no? Está muy buena hemoglobina. Pero si estamos hablando de que si ya está con 9, bueno, hay que alertar, no hay que dejarlo pasar ese 9 de hemoglobina. Si hablamos de 8, 7, ya el paciente requiere pues de una evaluación específica ya. Les comento un caso particular que tuve de un paciente que me tocó a mí personalmente. Era un paciente varón de 33 años. Llegó por otros análisis, ni siquiera por esa dolencia. Le consulté si tenía de repente pues dolores de cabeza, mareos constantes o fatiga. Me dijo que no. De repente fatiga sí, un poco de cansancio, pero es por el trabajo, me dijo, porque el trabajo era pesado. Pero en ningún momento me dijo, y venía por una serie de análisis, entre ellas estaba la hemoglobina. Y pues lo observo, ¿no? Y al momento de evaluar la hemoglobina, me encuentro que tenía una hemoglobina de 6. Ustedes se imaginan que la hemoglobina estaba en 6 y no tenía ningún tipo de síntoma fuera de lo que normalmente uno presenta. Entonces yo lo primero que dije, no, acá estoy desarrollando algo mal yo. Entonces dije, pero si el paciente estaba caminando normal, o sea, estaba tranquilamente caminando, era un paciente que me conversaba bien, que ni siquiera se dormía. Volví a evaluarla y me volvió a salir 6. La verdad, les voy a ser sincera, volví a hacer una tercera evaluación sin consultar a mi jefe. Lo volví a hacer. Dije, ya, bueno, no importa que me descuente, pero prefiero dar un buen diagnóstico. Y realmente el paciente estaba con una hemoglobina de 6, señores. Déjenme decirle que estaba con una hemoglobina de 6. Le comenté a mi jefe lo que había pasado. ¿Por qué? Porque es ahí donde entra también mucho el juicio crítico, ¿no? Me dijo, pero sí, sí, pero, o sea, hay que avisarle que está con 6 para que le pueda comentar a su médico, ¿no? Y que se le ha realizado 3 exámenes, ¿ya? 3 exámenes. Entonces, pero también tuve el pensamiento y dije, de repente mis reactivos están fallando, y de repente dije, ah, no, algo está pasando. Lo primero que hice fue realizar un examen control, ¿no? Porque es lo que tenemos nosotros en los laboratorios, los controles. Y no, realicé ese mismo día con los mismos reactivos a 2 pacientes más, una hemoglobina, incluso le saqué, uno de ellos era una de las trabajadoras ahí, y el otro fue un paciente. Y no, su hemoglobina salió normal, hemoglobinas normales, usando el mismo reactivo, la misma cantidad, las mismas medidas que es lo normal para realizar una hemoglobina. Entonces el paciente era quien estaba mal. Se le colocó como observación que se le había desarrollado 3 exámenes bajo un control, ¿ya? Y que el paciente estaba con una hemoglobina de 6. Le dije que le dijera eso a su médico y
¿qué creen? Después que el paciente, bueno, recogió sus análisis, sus resultados, se fue a su médico, después que vino pues a tratarse lo que estaba presentando, que era otra cosa, pero yo le evalué la hemoglobina porque era lo que le pedía. El paciente me había dicho de que, me comenta que lo habían llevado pues a ponerle una donación de sangre, le donaron muestra de sangre, le donaron sangre, porque estaba bajo realmente. Entonces, en cualquier momento ese paciente se desmayaba, pero era un paciente que no presentaba síntomas. Entonces, bueno, era la primera vez que me pasaba y les comento porque es parte de mi experiencia, ¿no? Que puede pasar dentro de un laboratorio. ¿Qué más? Me preguntan, ¿el hierro ayuda a fijar cuál, Katy? Si me explicas un poco mejor, te podré responder. Ana Cara dice, nos ayuda a controles médicos y una buena alimentación. Los alimentos, perfecto, claro, eso sí. Le ayuda a llevar una buena calidad de vida, la alimentación equilibrada, hacer deportes, etc. Sí, una vida saludable no solamente es alimentación, sino también deporte. Ahora no solamente estamos hablando ya a nivel de actividad física, ahora son tres. Una buena calidad de vida son tres cosas. Buena alimentación, constantes ejercicios, ¿no? Vida activa. Y tercero, la vida emocional. La parte emocional tiene mucho que ver. A raíz del COVID, el encierro que tuvimos por el confinamiento, para llevar una vida homeostática y nuestro sistema esté adentro de sus valores normales, tenemos que tener la parte psicoemocional, psicológica, neurótica, neurocognitiva, como se le quiera llamar, los términos son un montón a nivel psicológico, tiene que estar arraigado con nuestra alimentación, nuestro deporte físico, nuestro sistema físico, ¿no? Nuestras actividades físicas. Entonces, tiene que ver mucho ya ahora eso. ¿Por qué? Porque existe pues la glucosa emocional, ya existe que los problemas alérgicos emocionales, porque también por problemas dermatíticos, o sea, todo un conjunto de problemas a través de los problemas emocionales, ¿no? También tiene que ver mucho eso. Saray Soler dice, buenas noches. Cuando la médula ósea carece de hemoglobina es donde comienza la enfermedad y se presenta como ya, según pudiera ser hereditario. No comprendo muy bien la pregunta, pero dice cuando la médula ósea carece de hemoglobina. Si desde la médula ósea parte un problema que carece de hemoglobina, desde ya va a padecer un problema hereditario, ¿ya? Porque la médula ósea sí, tiene según referencias bibliográficas, sí. Los problemas hereditarios también vienen desde la parte de la médula ósea, ¿no? Miriam Zavala dice, ¿cómo se puede distinguir de leucemia mieloide o la mixta? Eso sí, no te puedo responder, sería mentirte, un tema que no conozco muy bien la leucemia, pues tendría que ver un tema patológico, ¿no? O un médico patólogo. Katy Angulo dice, ahí sí me refería a eso de la alimentación, porque no completé la idea. Ah, bueno, perfecto. Fanny Taboada dice, buenas noches, ¿qué tan cierto es que los cítricos ayudan a asimilar el hierro de los alimentos? Muy buena pregunta. Y eso lo sé ahora que, bueno, soy mamá de un pequeño de meses, que está en toda su alimentación. Y sí, los cítricos forman parte del apoyo para que se pueda asimilar el hierro. Entonces, todos los alimentos que contienen hierro o fierro, como se les pueda decir, hierro, mayormente se le conoce como hierro, pero es el Fe, ¿no? Por fórmula química. Están dentro de los alimentos específicos como son, pues, las lentejas, ¿ya? Algunas legumbres, el pescado también contiene hierro. Lo recomendable es que se coma con un cítrico. El cítrico, al juntarse con el hierro, se absorbe más, ¿ya? Se absorbe, tiene una mejor absorción. Y eso hace que la persona, pues, se alimente, ¿no? Se nutra y contenga, pues, su nivel de hierro no disminuya, ¿no? Entonces, recomendable por parte de nutricional también de una colega es que se coma todo alimento que contenga hierro, se coma con los cítricos. De repente, pues yo normalmente y personalmente les cuento que las lentejas en mi plato yo le agrego harto limón, ¿no? Se me encanta comer así con limón, no solamente porque contenga el hierro, sino porque me encanta, es parte de mi gusto personal, ¿no? Pero sí, si ustedes no desean así con una pequeña ensalada que contiene limón, ¿no? Porque la ensalada es plato de todos los días, entonces se lo puedan consumir con cítricos, ¿no? Dice, a ver, ¿existen medidas preventivas para reducir el riesgo de enfermedades hematopatológicas? Sí,
Claro que sí, está todo en la alimentación, la vida saludable, ejercicios y la parte emocional, como le decía, psicológica, ¿no? Ahora tenemos los famosos anticoagulantes, claro, los de LDTA, que se los he venido diciendo desde un inicio. En este caso, nosotros solamente vamos a usar en esta área el tubo lila. También tiene anticoagulantes el tubo celeste, que es el citrato de sodio, y los tubos verdes que contienen pues el otro contenido que es el anticoagulante heparina sódica, si no más no recuerdo. El EDTA dice que es el anticoagulante ampliamente utilizado en este tipo de tubos, ¿no? Ya todos lo conocemos de forma industrial como bien, ¿no? Tenemos también el higiene personal y del entorno, ¿no? El uso de guantes. Unos minutitos, espérenme, me parece que, bueno, ya. Me parece que yo había pasado otra diapositiva. A ver, unos segundos, unos minutitos todavía. A ver, unos minutitos nos quedamos aquí. Déjenme conversar con el personal porque había aumentado mi clase. A ver, a ver. Sí, 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 discúlpenme. Estaba en coordinación porque yo había, bueno, como toda clase siempre tiene sus dificultades, como todo tipo de trabajo. Ahorita les voy a les voy a pasar un pequeño confusión, pero me gustaría más que todo completarlo, ¿no? Voy a pasarles una diapositiva que es la que yo preparé, está más completa, ya, y me gustaría seguir compartiendo con ustedes, por ello mismo nos queda más tiempo, ¿no? Yo calculo mi tiempo. Vamos respondiendo, antes de cambiar mi diapositiva, voy respondiendo las preguntas. A ver. Junior Domínguez dice, los rayos X, las ondas de choque, a la larga tienen efectos secundarios. Si es así, ¿qué órganos o parte de nuestro cuerpo tendría problemas? Sí. Los rayos X, las ondas de choque, bueno, sí tienen efectos secundarios como cualquier rayo químico o efectos que pueden provocar en nuestro organismo. Órganos en específico no te podría decir. Bueno, si estamos hablando pues de a ver si es radioterapia o bueno, la quimio, no, la radioterapia está afectando nuestros órganos. Básicamente puede ser el hígado, el vaso, que son los más delicados, ya son órganos más delicados. En el caso del estómago, tiene una capa mayor, más protectora. No creo que afecte mucho, pero el vaso y el hígado, sí. El corazón, en algunos casos, no en todos, ¿ya? Por eso es que las famosas radioterapias, algunas personas no las soportan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se le empieza a complicar otro tipo de afecciones. ¿Ya? A ver. Bueno, ahorita comparto la otra diapositiva. La otra diapositiva. A ver.
Ahí está ya. Ahorita les comparto, yo lo encontré. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Yo había preparado esta diapositiva, entonces, ya, yo había preparado esta diapositiva que se observa, ¿no? Se observa bien, a ver, me avisan si se observa bien. Sí, perfecto, ya. Entonces me comentan que sí se observa, ¿no? Entonces, si es visible, sí se observa, ya. Perfecto, perfecto. Entonces, ya, entonces, hasta aquí tenemos la parte donde era, pues, donde les hablábamos del EDTA, ¿no? Del famoso anticoagulante, ¿ya? Bien, entonces, los casos clínicos, que era lo que les quería, les quería yo explicar, enseñar, ¿no? Respecto a lo que yo, según mi experiencia, he podido observar. Tenemos una de ellas, nosotros acá, ¿no? Esa es una que poco, mayormente lo mostramos nosotros como profesionales, pero les quería compartir. Neutrofilia dice en sangre periférica. ¿Qué podemos entender? Nosotros dice la neutrofilia se refiere al aumento en la cantidad de neutrófilos, valga la redundancia, en la sangre, ¿no? Es la respuesta normal del cuerpo ante una infección. Los neutrófilos normalmente dice aumentan, dice como respuestas patológicas ante qué enfermedades. Ante las enfermedades infecciosas, una de ellas es la varicela, las patologías reumáticas, las quemaduras, los ataques cardíacos, inflamación crónica, cáncer como neoplásica del tracto intestinal, el fumar, efectos secundarios de medicamentos que contienen epinefrina y litio. ¿No? Entonces, todos estos temas o estas patologías que yo les he brindado, vamos a observar en la lámina este tipo de células a medida que el paciente pues haya presentado o esté presentando este tipo de afecciones, ¿no? Y la lámina que se va a observar es la siguiente, así tal cual la pueden observar esas células. Si pueden observar las células rojas, ¿no? Que parecen como gusanitos que están Doctora, alargados. disculpe, no está compartiendo. Ay, no estoy compartiendo. A ver, a ver, a ver. Ay, qué bueno que me avisan. Sí, avísenme porque como estoy de la otra, no puedo ver los mensajes en continuidad. A ver, a ver. Mm, mm, mm.
A ver, coménteme por audio, por favor. Alguien que me responda, ¿se está compartiendo? Sí, no, Sí. puede observar. Perfecto, porque no puedo observar el chat hasta ahorita mismo. Entonces, ya, bien, entonces lo que les explicaba, ¿no? Ya están las patologías dadas, entonces nosotros vamos a observar en la lámina, ¿no? Las muestras, así como se ve en la imagen del lado derecho, podemos observar, pues, las células de color moradas, entonces, gran cantidad de neutrófilos, ¿no? Aumento de neutrófilos, que no es normal en un paciente que está, pues, sano, ¿no? Tenemos también el tipo de muestras en la lámina que pueden presentar los Plasmodium falciparum. También nosotros, imagínense un paciente que se realiza un hemograma y encontramos una mayor cantidad, pues, de alterado de repente sus leucocitos, ¿no? Que son lo normalmente tiene una cantidad regularizada, tiene ya un margen de cantidad en porcentajes y de repente nos aumenta. Entonces, si es un equipo automatizado, vamos a querer hacerlo de manera manual. Y en la lámina nosotros vamos a observar esto, ¿no? Y este tipo de problemas se presenta, ¿no? Tenemos que ser muy cautelosos al momento de evaluar una lámina y vamos a observar que tenemos este tipo de eritrocitos, ¿no? Medios estrellados. Entonces, por ahí digo que no sea lo real, pero de repente puede ver un problema de malaria, ¿no? El problema de que se haya contaminado con este tipo de, el plasmodium, ¿no? Que es un problema de salud pública que se da en la mayoría, dice, de los países ubicados tropicales de todo el mundo. Dice, por estimaciones de la OMS, se calculó que en el año 2013 se presentó 198 pacientes con casos nuevos, ¿no? 58.004, no, 5, casi 5.008.084.000 muertes en el mundo. Entonces fue como una pandemia en el año 2013, ¿no? Que se presentó, así como ahorita estamos presentando el dengue, el COVID. Entonces, en el caso de los pacientes en este año, en ese año, presentaron pues la mayor cantidad de problemas por malaria, ¿no? Contaminaciones por malaria. Dice la especie más frecuente de la causante es el plasmodium. Es una enfermedad y muerte por malaria contaminada. Dice, esta enfermedad es conocido como la malaria, ¿no? Causado por los que ya les estoy explicando. Entonces, en la lámina vamos a observar así, ¿no? Tal cual. Hipocromía también es otro término que nosotros encontramos sí, déjala ahí nada más, sí, no puedo ahorita. Sí, no me déjalo poquito. La hipocromía es otro término que nosotros tenemos que desarrollar también cuando evaluamos una lámina, ¿no? Entonces, ya por términos, si nosotros sabemos hipo, bajo, poco, cromía, color, ¿no? Entonces, bajo color, ¿de qué? De los eritrocitos. Una forma de presenciar la palidez de los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos que son más rosáceos, no rojos rojos, que lo es lo normal, sino que están rosáceos, ¿no? Dice presencia y se refiere a la presencia de palidez marcada en la región central. Entonces, normalmente los eritrocitos son como pequeños aros, ¿ya? Así como los aros normalmente. Entonces, los eritrocitos tienen la misma forma. Sin embargo, son bien rojos por su cantidad de hemoglobina, que es lo que le da el color. Pero, ¿qué pasa cuando un paciente tiene hipocromía? Tiene baja cantidad de concentración de hemoglobina. Como le decía, que es el que causa, es lo que le da color a los eritrocitos. Este hallazgo, dice, comúnmente se relaciona con las anemias microcíticas. Claro, los pacientes que tienen baja cantidad de hemoglobina son pacientes que pueden producir, en su lámina se va a observar hipocromía, ¿no? ¿Qué más afecciones pueden presentar? Anemia ferropénica, anemia de los padecimientos crónicos, talasemias o anemias sideroblásticas. Eso ya lo va a diferenciar un médico patólogo o un hematopatólogo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender dentro de nuestra profesión. Ojo, que no estamos limitados. Sí podemos seguir capacitándonos, pero tenemos que tener un estudio o una preparación adicional para poder diferenciar el tipo de anemia que también hay, ¿no? El fenómeno Reulelaux. Bueno, este fenómeno, dice, en frotis de sangre periférica se da por el agrupamiento de los eritrocitos. A mí me ha pasado esto, ya sí lo he visto. E incluso yo pensé que había hecho un mal frotis, una mala tinción. También suele pasar, ¿no? En que uno hace un mal frotis, lo vuelves a repetir el frotis o haces una segunda coloración y te sale bien. Entonces, a mí me pasó.
pero fue porque yo hice un mal frotis, no fue porque normalmente hubo algún problema en el paciente. Dice, el agrupamiento en forma de pilas, ¿no? Así como las monedas, cuando las pones en forma vertical, las monedas una sobre otra, y las esparces. Doctora, disculpe, sigue en la diapositiva de neutrofilia. Ay, 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 discúlpenme, está bien que me hayan avisado, disculpen, estoy con ese. Ahí sí lo pueden observar. Sí, doctor. Ay, ay, entonces ya no voy a agrandar la pantalla para poderles compartir bien. Ya, a ver. Ya, neutrofilia, les hablaba del plasmodium, miren la imagen para los que están al pendiente de lo que están observando, la imagen, si pueden hacerle zoom un poquito para que puedan ver, ¿no? Les hablaba sobre el plasmodium de la malaria. La hipocromía se ve así, ¿no? Un poco rosácea, los aros no tienen buena coloración, ¿ya? El fenómeno Reuleaux se puede observar como las monedas, como le indicaba, ¿no? Las monedas medias de costado son los eritrocitos. Pero a mí me pasó solamente porque no, no había hecho un buen frotis, ¿correcto? Bien, antes de pasar a la higiene, quiero responder los mensajes que se están brindando en el chat. Bueno, ya estaba ese problema, disculpen que había un problema técnico. Ya, Miriam Zavala me dice, ¿una consulta a la leucemia puede ser hereditario o no? Sí, tiene que ver mucho con la herencia, ¿ya? Puede ser un problema hereditario también. Que es más que todo, es casi un 98% que sea hereditario. De repente, no del árbol genealógico no puede ser de la base, que es decir, los padres, sino puede ser de los abuelos o de los ancestros. No de la hipocromía. Lisbeth Ramírez es, ok. Ya, ok. Ya está respecto a lo que es la parte de las diapositivas. Siguiente, la higiene personal, ¿no? El famoso la higiene personal. Tenemos que tener en cuenta que todo personal de laboratorio tiene que realizarse pues una buena higiene, un buen lavado de manos, ¿no? Antes de comenzar y al momento de terminar, ¿no? El procedimiento no puede estar, no podemos trabajar sobre una mesa que está contaminado, tiene que estar la mesa pues bien estéril, bien limpio, ¿no? Es decir, desde la toma de muestras hasta el procesamiento, ¿no? Lavarse bien. El uso de guantes, tenemos que usar los guantes siempre con mucho cuidado, evitar que esté manchado, sucio ante los pacientes, no podemos estar presentándonos de una manera antihigiénica, ¿ya? ¿Qué más? No solamente bien, dice la desinfección en el área de trabajo, como les decía, el área de trabajo tiene que estar bien limpio, porque eso no solamente porque nos da tranquilidad al momento de trabajar, sino también porque podemos evitar que haya una contaminación transversa o una contaminación interna, como se le quiera llamar, de muestras, de diferentes muestras, ¿no? Imagínense un paciente que está totalmente bien y nosotros contaminamos su muestra, de repente, pues si cargamos en un capilar del tubo que no era y le detectamos anemia o hemoglobina baja, le realizamos una lámina, imagínense detectarle que tenga el paciente sano y tenga pues gran cantidad de eosinófilos o gran cantidad, no sé, de monocitos. Imagínense un paciente que está sano y decirle, no, al paciente, y le dan encima, el médico no va a saber cómo está internamente. El médico solo se va a guiar del papel que nosotros le enseñamos. Y lo primero que le va a dar es su tratamiento para una infección, una inflamación, más que todo una infección, ¿no? Y le va a dar tratamiento. Entonces, el paciente va a recibir un tratamiento que no es, ¿no? Y peor, va a afectar más aún su salud, solamente ¿por qué? Porque el personal del laboratorio no realizó un buen trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque no desinfectó y hubo contaminación interna. Entonces, no solamente dejamos mal al laboratorio, sino también dejamos mal al paciente, ¿no? Y eso es una mala praxis para cualquier personal profesional. ¿Qué más? A ver.
limpieza y desinfección de equipos. Ojo, también tiene que ver mucho la evaluación y control de los equipos, ¿ya? Nosotros tenemos que trabajar con equipos que sean totalmente regularizados. Tenemos que trabajar con equipos que hayan pasado controles, que tengan un buen lavado. Los equipos se lavan internamente. ¿Ya? No significa que le vamos a dar pues una lavada de agua a nosotros directos, no. Los equipos tienen, ¿a qué me refiero? Que tienen que ser lavados con, hay lejía y un desinfectante especial para cada equipo, porque los tubos por donde pasa la sangre, en el caso de los equipos semiautomatizados, se queda coagulada. Y eso también puede generar un entrevero, un intercambio de resultados, ¿ya? Los desinfección entre pacientes, sí, tiene que haber un cambio, ¿no? Al momento en que nosotros estamos con distintos pacientes trabajando. Descarte de materiales, sí, los materiales de un solo uso, como las agujas, las lancetas, no pueden, está de más decirlo, no pueden ser reusables o reutilizables, ¿no? Y la educación y el entrenamiento, totalmente. No puede ir una persona simplemente porque esta persona recibió pues un curso de un solo día y ya quiso pues y el personal ya quiso prácticamente pues entrar a un laboratorio a procesar. Sería engañarles, sería mentirles al paciente, ¿no? Porque una persona que no está preparada, no ha recibido la capacitación continua, no sabe, solamente sabe tomar muestras y de repente adentro no sabe procesar. O sea, es básico que el paciente tenga los conocimientos, sí, y es básico que tenga los conocimientos de cómo trabajar, ya no solamente saberlo de memoria el procedimiento, porque puede ser muy metódico, o sea, es decir, ya sé cómo se realiza tal procedimiento, tomo la muestra, lleno al tubo, paso por el equipo, lámina, lectura, resultados. No, no puede ser así. Tiene que saber que tiene que trabajar en un ambiente estéril, tiene que saber que tiene que trabajar pues con las medidas necesarias del cuidado tanto para el paciente como para él mismo, tiene que saber que al momento de que va a realizar los procedimientos no puede haber contaminación tanto interna entre muestras, no puede confundirse, no puede hacer un mal llenado de datos, ¿no? Y más aún, todo va a ir dependiendo de cómo se capacita el personal, ¿no? O el profesional con su certificado, ¿no? Por eso es muy importante la certificación. Se les brinda las clases gratis, pero en algunos instituciones, no digo en todas, porque hay algunas que tienen un costo, pero mucho tiene que ver no solamente la parte teórica, la parte práctica, sino también algo que nos certifique, ¿no? El uso de equipos específicos, sí. Tenemos que usar nuestros EPPs limpios, bien adecuados, en buen estado, para poder hacer un buen trabajo, ¿ya? Y finalmente vamos respondiendo los mensajes. Dice Andrea. Andrea me pregunta, disculpe, las diapositivas las va a mandar. En realidad, yo ya he mandado mis temas, yo mando a la institución con la cual le presto mis servicios de educación y de docencia, pero eso ya les va a responder el ingeniero a cargo, ¿no? Saray Soler dice, con respecto al lavado del material como los tubos, si queda residuo de detergente, ¿eso altera los resultados? Totalmente sí. Sí, y se los reconfirmo, sí, ¿por qué? Porque al momento de que uno va a reutilizar, hay que hacer un buen lavado solo para eliminar el desecho, hay que hacer un lavado con detergente a una medida estándar que está dada, tiene que pasar por una esterilización si se va a usar, ¿no? Y finalmente ser usado. No puede haber residuos porque eso sí altera el resultado, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan unos minutos todavía para poder culminar y siendo así, yo les voy a responder según mi experiencia y mis conocimientos. ¿Alguna duda, algo que quieran saber? Sí, tengo una pregunta. Dígame, ¿Qué buenas noches. pasaría? Sí, buenas noches. Tengo una respecto a lo que es una confusión. De repente, una persona se hace para una muestra de sangre, pero dentro de ese estudio, para poder examinar, evaluar qué es lo que tiene, hay una confusión de un paciente está bien y otro paciente de repente que tiene, no sé, leucemia o tiene COVID, alguna enfermedad reciente. Entonces hay una confusión.
Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Cuál es la responsabilidad que tendría en ese entonces? ¿Es la persona que hace esas prácticas en ese momento o es la persona que tiene la máxima autoridad de una clínica? Un ejemplo. Correcto. Muy bien, Junior Domínguez. Mira, la pregunta está muy bien formulada. En el día a día pasa, y no solamente a nivel de laboratorio, en todas las carreras, en todas las instituciones existen los márgenes de errores, ¿verdad? Entonces, hablando a nivel de laboratorio, que es un tema de salud, un tema muy delicado, es decir, le vamos a dar un diagnóstico al paciente que no es por un error. Lo primero que nada es que si el paciente se da cuenta, ¿no? Mediante su médico, por ejemplo, como bien decías el ejemplo, si el paciente está sano y nosotros por equivocación, el personal que está haciendo el procedimiento, el procesamiento, se equivoca porque se contaminó, porque se confundió, porque no se concentró, sea cual sea el motivo, ¿ya? Y damos un resultado. Si el paciente se va a realizar con su médico en su consulta y el doctor, como les volví a decir hace rato, de repente, según su historial médico, le dice, ¿sabe qué, señora? A mí me parece que usted no presentaba estos síntomas, y prefiero que se realice este examen en otro laboratorio. Le solicita que se realice en otro laboratorio antes de darle el tratamiento. Y sale que estaba el paciente normal y le dieron un resultado erróneo, el antiguo laboratorio, el médico o la especialista o la doctora con el que se está tratando el paciente le va a pedir que reclame. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento. Le va a pedir que reclame porque estaba mal, porque si es un diagnóstico totalmente de riesgo, estamos hablando si le dijo, usted tiene leucemia, imagínate. Nadie, ningún médico de frente va y dice, ¿sabe qué? Reviso el historial y, no, ya, vaya a hacerse usted tiene cáncer. El médico, por experiencia propia, les digo también, pasa que manda a que se hagan realizar el examen a otros laboratorios. Y si sale que ha sido erróneo del laboratorio anterior, ese médico va a solicitar, ya sea si trabaja en conjunto o en convenio, va a venir y reclamar directamente a las autoridades de ese laboratorio. Y si no tiene convenio, el personal, o sea, el paciente, mejor dicho, el paciente, la persona, va a venir y reclamar al laboratorio. Y todo laboratorio tiene una alta gerencia. Entonces, que son los jefes, que son la alta gerencia quienes se encargan, ¿no? De los dueños de este laboratorio. Va a ir contra ellos. Y es ahí donde ese jefe o dueño del laboratorio va a reclamar a la persona que procesó. Así es la etapa. Vienen, hacen las investigaciones, las preguntas necesarias, qué es lo que pasó, ¿no? Y averiguan desde dónde vino la raíz del problema. Entonces, ¿hubo contaminación o no? ¿No? Y se revisan. Por eso es muy cauteloso hay que ser cauteloso al momento de tomar la muestra. Vamos a suponer que el que procesó no tuvo la culpa, sino el que tomó la muestra. Desde afuera no colocó bien la etiqueta. Entonces, la gerencia o el dueño del laboratorio va a pedir que se realice. Eso es más que obvio que el tubo, porque normalmente se guardan los tubos, o solicitan al paciente, ¿no? Para limpiar su nombre, su institución, que se realice una nueva muestra. Entonces, cada quien va a defender su trabajo, ¿no? Si yo procesé, yo voy a decir, pero qué raro, yo no me equivoqué, yo no hice nada. Entonces, yo tengo el tubo, lo voy a volver a procesar. Y sale que está mal, ¿no? Sí, entonces tenemos que ir descartando. Eso es lo que hace la alta gerencia siempre. Va descartando. Entonces dice, no, pero sí sale que tiene leucemia, supongamos. Entonces, ¿a dónde va? Entonces, desligamos esa parte, limpiamos ya que el que procesó no se confundió. Entonces, vamos afuera. Ese día, ¿quién tomó la muestra? Por eso es muy importante que las personas que tomen muestra coloquen sus iniciales en la orden, en el tubo, no sé. Es una forma de que nosotros sepamos quién tomó, porque a veces viene de afuera. Y si es una institución grande y son 3 personal de toma de muestra, 4 más, o 1 o 2, entonces es ahí donde nosotros vemos, ya, colocaste mal la etiqueta, te confundiste de paciente. Entonces, hacia aquí, la alta gerencia, los dueños, les vuelvo a repetir,
tiene que netamente despedir a este paciente, a este personal, ¿no? O si es un personal que ha dado la talla, por así decir, y tiene años, y confundió, o tuvo ese pequeño error, bueno, no de llamarlo pequeño, pero tuvo ese gran error, y es un trabajador que ya está pues mucho tiempo, o que ha pasado, como se dice, ¿no? Las barras del entrenamiento, sino que ya está ahí y tuvo ese error, va a depender de la gerencia de los dueños si lo despiden, lo retiran o continúan trabajando, ¿no? Y si es un personal nuevo, imagínense, ahí sí, no, carta de despido al mismo instante, ¿ya? Recursos humanos, lo primero que hace es afuera, eso no puede pasar. Imagínense la totalmente el error, el margen de error que se está brindando. El laboratorio queda desprestigiado, pues, por ese médico ya. Entonces, así se va, esas son las etapas, Junior, el cual se toma en cuenta cuando hay un error grandísimo. ¿Ya? ¿Quedó claro o todavía hay dudas? Sí, respecto a eso, digamos que se encontró a la persona que es culpable, ¿no? Digamos que se confundió, se equivocó, etcétera. Entonces, ¿se podría abrir un proceso legal en ese entonces o no? Claro que sí. Si el paciente lo solicita y así lo quiere, sí, se abre un proceso legal. Y un proceso legal se va pues a hacer un tema de un perito. Ya hasta ahí ya abarca lo que es el tema legal, viene el perito, evalúan desde quién porque a veces, como les vuelvo a repetir, no sabemos, ¿no? Se empiezan a tirar la pelota y dice, pero yo tomé bien la muestra, no hay cómo comprobar. Yo tomé bien la muestra, yo le tomé al paciente. Y si es la misma persona, va a decir, pero yo, y si es otra persona la que procesa, va a decir, pero yo procesé tal cual. Entonces, no se llega a una resolución y el paciente reclama sus derechos, se lleva a un tema legal. Pero si el paciente dice, bueno, pasó, es un paciente que es comprensivo, imagínense una comprensión al 100%, me diste un mal diagnóstico, pero estoy bien, gracias a Dios, y no prefiere hacerlo a buena hora para el laboratorio, pero si sigue su proceso legal, el laboratorio está totalmente pues ya perjudicado. Y con el peritaje se va a dar cuenta uno dónde hubo el error. Yo trabajé en un centro, para comentarte chiquito, que sí, éramos 4 personas que tomábamos las muestras y las 4 personas nos internábamos al momento de procesar y cada uno tenía un área específico. Me gustaba mucho ese laboratorio, pero bueno, por temas de maternidad tuve que dejarlo, ¿no? Pero sí, era bonito. ¿Por qué? Porque las otras personas estábamos afuera tomando la muestra y nació pues de que yo cuando llegué había seguro, yo me supongo que ya ha habido esos márgenes de errores y se han peloteado, no, fue tu culpa, no, yo no sé, porque desde que yo ingresé me decían, vas a tomarle a tal paciente, por favor, atrás coloca tus iniciales. Entonces yo dije, bueno, ha de haber habido un error, ¿no? Seguro hubo un error, por eso que ahora ya. Y pasaba que cuando alguien de repente no tomaba bien el tubo o la muestra del tubo estaba muy poca cantidad de sangre, decía, ya, revisa la orden, ¿dónde está la orden? Ahí debe decir quién lo tomó. Y entonces todos empezaban a persignarse, ojalá que no sea yo, ojalá que no sea yo. Eso me ha pasado a mí, ¿no? Personalmente yo les cuento que a mí me ha pasado y yo estaba, ojalá que no sea yo, porque los errores los podemos cometer cualquiera, nadie es perfecto más que Dios. Entonces, miraba y decía, ya no está, yo decía, no están mis iniciales, qué bueno, qué bueno. Entonces, así descartábamos y llegábamos a la persona culpable y decíamos, ¿qué pasó? No, me confundí, no tuvo muy mala vena, no pude sacarle muy completo de repente, bueno, entonces, y ahí donde la parte de gerencia o el dueño, en este caso el personal, ¿cómo se llamaba? Nosotros le decíamos el coordinador de laboratorio, ¿no? Decíamos, ya, ¿sabes qué? Cita a tu paciente porque no puedo procesar así. La muestra está hemolizada, por ejemplo. No, ya, tú le has tomado, tú te encargas de citar nuevamente a tu paciente y quiero una nueva muestra. Caballero, no quedaba de otra que volver a llamar al paciente. Entonces, colocando Pero las no tomaban una decisión drástica en ese entonces, ¿verdad? O sea, como un despido, una carta de renuncia, algo así. No era pues no habíamos dado un diagnóstico malo, simplemente era porque de repente en el equipo hematológico tenía que entrar hasta una cantidad exacta y se había tomado un poquito menos y el equipo no lo iba a leer así.
Entonces la coordinadora en ese entonces decía, no, mi equipo se va a malograr, yo no me arriesgo, llámalo a tu paciente y ella dice, no, pero es que, y la explicación del personal, no, es que tenía muy poca, muy mala vena, le he sufrido para tomarle, bueno, pues, vuélvelo a llamar, yo no voy a arriesgar en malograr mi equipo, lo siento. Cosas así, cosas así. ¿Y qué decíamos al paciente para tratar de tranquilizarlo? Mira, de repente en ese momento tú habrás visto que tu vena estaba muy difícil y yo tomé poquitito, ¿no? Y por favor, requiero de que pueda... Ah, ya tratábamos de entender, cosas simples. En mi caso me pasó uno cuando tomé una muestra a un niño y la muestra se había como que hemolizado, sin querer, el niño pateó, o sea, normalmente los niños suelen patear, moverse, gritar, porque no les gusta que le tomen la muestra y el frasquito pues se me daleó y ese daleo se me hizo que se me hemolizara la muestra. Y yo, pero sí le advertí. Le dije, mire señora, porque era una señora que estaba con su niño de 5 años, por si acaso su niño se ha movido, el tubo se ha mezclado. Para mí sería muy bueno volverle a sacar ahorita, pero su niño está totalmente alterado y sacarle ya no puedo. Pero le hago de conocimiento, ¿no? De que si en caso mi jefa adentro o la persona que lo va a procesar, ¿no? No quiere, por favor, le voy a solicitar su número de celular porque la voy a llamar. ¿Usted qué dice? Siempre teniendo la precaución, ¿no? Y me dijo que sí, me dijo llámeme en cualquier momento, lo que yo quiero es un buen resultado. Perfecto. Entonces, muy amablemente le dije así, ¿no? Y me pasó eso. Cuando ingresé, dijeron, esta muestra está hemolizada, ¿quién lo tomó? Entonces yo sabía que era yo, pero esperé que buscaran, ¿ya? Era aparte dije, bueno, que busquen la orden. Entonces dije, ya, y bueno, encontraron que eran mis iniciales. Y le dije, sí, sí, había pasado, pero no hay problema, yo puedo llamar, sí, por favor, ¿no? Mi coordinadora me dijo, ¿sabes qué? Comunícate con tu paciente, dile que su muestra está hemolizada y no lo voy a procesar. Ah, ok. Y le llamé a la paciente y le expliqué tal cual le había indicado y no tuve ningún problema. O sea, problemas pequeños que son solucionables, son así. Pero si hablamos de un diagnóstico que tú das mal y es fuerte, yo creo que si el paciente lo solicita a nivel legal, lo va a hacer. En este caso, si no recibe, digamos, que la persona que ha sido atendida en esa clínica, ¿no? Y ha sido confundida, digamos, por ese análisis de sangre, por una confusión, etcétera, no realiza una denuncia exactamente a una persona específica, exactamente a la persona que le hizo ese estudio, ese análisis, sino directamente a la clínica. ¿Lo podría hacer como para la Claro, alta gerencia directamente? claro, No claro. una persona, ajá, Continúa, te entiendo, te escucho. y, o sea, no a la persona que realizó ese análisis, sino directamente a la gerencia, como clínica o como laboratorio en este caso. Es que normalmente los pacientes nunca van al personal a quien lo tomó, sino dice, el laboratorio me dio así. Eso es lo primero que dicen. No dicen, el personal tal o el licenciado o la licenciada tal me tomó la muestra, ellos ni se acuerdan. Lo primero que dicen es el laboratorio y van contra el laboratorio. Ya el dueño del laboratorio es quien va contra la persona o el personal. Y entonces, y es ahí donde aplica, bueno, la denuncia o la parte legal, si en todo Así, caso sea la persona. así es, así es. Ok, gracias. Perfecto, espero haya quitado las dudas. Bueno, ya nos hemos pasado de tiempo, gustosamente, me dio gusto que hayan estado al pendiente de las respuestas, de las preguntas, del tema. Por acá que se les acabó la batería, algunas personas, algunos estudiantes se les acabó la batería y ya no pudieron quedarse. Bueno, espero haya sido muy provechoso el día de hoy la clase. Nos vemos el día viernes con el tema respecto no recuerdo el tema número 3, pero es parte de una de las áreas del laboratorio clínico. Bueno, muchas gracias por la atención. Con el mismo ánimo, nos vemos el día viernes a las 6 de la tarde. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao, nos vemos.